Libre. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. Nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos de la región Apurímac, nuestros hermanos de Andahuaylas, que en este momento están siendo duramente reprimidos, donde ya tenemos lamentablemente hermanos de Andahuaylas fallecidos, nuestra solidaridad plena y hacer responsable a las personas y a las autoridades que han llevado a esto a la población. Congresista Bellido, ¿asume usted la responsabilidad o se está responsabilizando a las autoridades? Sin embargo, los hechos violentos han sido de alguna manera gatillados por llamados al caos y a la protesta que han hecho personajes, entre ellos usted. No, de ninguna manera. Lo que sucede es que una movilización pacífica no puede terminar con hechos violentos y lamentablemente con personas fallecidas. Correcto, eso permítame tiene que investigarse, terminar. Eso tiene que investigarse y identificarse los responsables. Por eso, en el caso concreto de Andahuaylas, una cosa es la protesta pacífica a la que hay derecho y otra es, por ejemplo, tomar instalaciones o incluso atentar contra la propiedad, como ha ocurrido con el aeropuerto de Andahuaylas. Ya no hablemos de impedir el libre tránsito que ha ocurrido y que se ha registrado en las carreteras. ¿Hay una responsabilidad de quienes están convocando estas movilizaciones o usted no asume responsabilidad ninguna sobre esto? Esta respuesta es una respuesta evidentemente de la población frente a la situación que viene generándose una inestabilidad, no solo desde ahorita, sino desde el momento que de entonces el presidente Pedro Castillo Terrones ha pasado a la segunda vuelta. Lamentablemente se ha generado tanta inestabilidad, tanta asidio al presidente hasta llegar a este acto de vacancia que prácticamente en el interno se han generado una serie de hechos que hasta el día de hoy no se puede tener la explicación Mávila, porque nosotros no entendemos cómo el presidente de la República termina dando lectura a un escrito, el cual, a sabiendas de que a las 3 de la tarde se tenía un pleno del Congreso convocado, donde no había los 87 votos. Ya la bancada de Perú Libre, mi persona y otras personas, ya nos habíamos manifestado públicamente que nosotros íbamos a votar en contra de cualquier golpismo porque los argumentos que se tenían de esa tercera moción de vacancia no existían. Pero como por arte de magia, el presidente de la República termina, las cosas, sí, solo para terminar, sí, por favor, solo para terminar rápidamente, idea, pero también como por arte de magia, termina leyendo un mensaje prácticamente en una situación de incontrol de su cuerpo, incluso temblando, y eso ha servido para que el Congreso le vaque al presidente de entonces y hoy Pedro Castillo esté recluido en una instalación. El presidente de la República, o el expresidente ahora, entonces presidente de la República, emite un mensaje a la nación, utiliza el canal del Estado, va a la oficina de Betsy Chávez, le estoy hablando de hechos objetivos, y lee un discurso anunciando que disuelve el Congreso, que interviene la Fiscalía, que interviene el Tribunal Constitucional. Él es el único responsable. Era el presidente de la República en ese momento y él sabía cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus derechos y hasta dónde llegaba su poder. Pero lo que hay que entender es que como un presidente... Por eso, nadie lo entiende. Claro, pero lo que pasa Usted es que, no lo entiende, tampoco lo entiendo yo, pero la responsabilidad es de Pedro Castillo. Como un presidente que a sabiendas que no tenía los votos para que le vaquen 3 de la tarde, termina leyendo. Y ahí es lo que nosotros decimos que ha existido otros elementos
que prácticamente al Correcto, ver pero que no la podían vacar a las decisión, 3 de la tarde, supongamos, han y lo buscado otros pongo en el elementos escenario. para poder vacar. Mire, la mayoría de los indicios apuntan a que esta, en efecto, fue una idea de pronto conversada entre Aníbal Torres, Betsy Chávez. Betsy Chávez ofreció finalmente la oficina desde donde el presidente habla, desde donde Castillo habló. Las palabras que utiliza el presidente son casi tomadas de discursos anteriores de Aníbal Torres. Usted no ha descartado, usted lo ha dicho en declaraciones. Aníbal Torres y Betsy Chávez podrían estar y están, de acuerdo a las investigaciones, Nosotros en ese sindicados tema como vamos a... cómplices de este claro, asunto. no. Correcto. Nosotros nos vamos a seguir a las investigaciones Sí. que tienen que encontrar al escúcheme. responsable, porque la persona que Está ha bien. redactado prácticamente Sí. le ha hecho la trampa al No. presidente de la República. Congresista Bellido, permítame, yo le puedo decir ahora y escribirle a usted cualquier cosa en un papel y dárselo, pero la decisión final de leer o no leer estará en usted. Pero el hay que- presidente puede haber tenido asesores, malos asesores, ¿me entiende? Pero él tiene que asumir la responsabilidad de lo que dijo. Y otra cosa, pero otra hay cosa, que ver. permítame terminar la idea para poner en contexto su siguiente respuesta. El presidente lee este discurso y enseguida, ¿qué sucede? Sale de Palacio, acompañado por Torres, le pide a su familia coger sus cosas y ¿a dónde va? Directamente a la Embajada de México. Él sabía que había cometido un golpe de Estado. Por lo menos el intento. Si le funcionaba, pero no funcionó. Pero ¿quién en su sano juicio da un golpe de Estado donde nadie absolutamente le da ninguna respuesta? Ni siquiera el Consejo de Ministros. ¿Sigue usted creyendo que el presidente fue dopado? ¿Sigue usted creyendo que el presidente estaba bajo los efectos de alguna sustancia extraña? Lo que yo pienso es que debe determinarse los hechos materiales. Para eso nosotros hemos exigido que el Ministerio Público acceda a las cámaras para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Lo está haciendo la Fiscalía. Porque eso se tiene que transparentar. Porque como un presidente puede prácticamente darle en bandeja su... Suicidio político. No, ¿cómo se puede dar en bandeja su destitución? Y lo ha Entonces, dicho... pero no existe, o sea, un criterio razonable cómo se han dado estos hechos. Correcto, en eso entonces estamos de eso se acuerdo, tiene que usted investigar. y yo. Y además todos los procedimientos que se han hecho... La responsabilidad no se puede trasladar a ningún otro tercero en esta cadena. No. La responsabilidad es de Pedro Castillo. Yo entiendo que usted quiera proteger su derecho a la defensa y finalmente que él tenga un juicio. No, evidentemente justo, los procedimientos se tienen que cumplir, los procedimientos constitucionales. Porque si se cuestiona esa lectura del presidente de entonces, Pedro Castillo, el Congreso de la República no puede actuar al margen de la ley, más al contrario, tiene que actuar en concordancia con las normas establecidas. Se ha presentado una cuarta moción de vacancia, no se ha presentado. En la resolución que ha salido. Ante la flagrancia de un golpe que anuncia la disolución del Parlamento, lo que correspondía era votar de inmediato la incapacidad moral. Pero hay procedimiento que está establecido en la Constitución, evidentemente. Además, no hay un procedimiento que diga el presidente disolverá o anunciará la disolución. Pero si no, entonces no se puede aplicar un criterio personal. Y el Congreso tendrá que esperar hasta reunir una moción. Eso no existe. El presidente se colocó al margen de la ley. No, pero ese día favor, se pudo presentar con algún criterio. Pero, no. Usted y yo tenemos criterio. Mire, y todas las personas que nos escuchan. El presidente se convirtió en un presidente ilegal, en un pero dictador. lo que tenemos que ver es aquí hay que respetar los procedimientos y las normas que están establecidas. ¿Por qué no se ha presentado una moción y esta ha sido admitida con 104 votos? Y eso es todo. Finalmente y a partir de ello, ¿por qué no se da? Por eso. La mayoría votó a favor de la vacancia. Pero no ha llegado a los Ese 104 votos. Ese es el ejercicio. ¿Y qué se ha usado? ¿Qué moción se ha usado? Ninguna. Porque la moción que estaba, la tercera vacancia, se iba a votar a las 3. Y prácticamente en la resolución han vacado al presidente. Y lo que yo siento es que usted se está tratando de
enredar, digamos, en el No, reglamento yo y en los estoy procedimientos. respondiendo Porque con argumento no se lo puede que se ha jugar, procedido y, no se y puede esos jugar con la procedimientos no estabilidad han del sido país. debidamente Todo se en investigará concordancia al con la final. Constitución. Todo se investigará al final. ¿Cree Eso usted es. todavía que el presidente no estaba en sus cabales? Usted fue el que dijo que el presidente no recordaba o que creía que incluso estaba bajo los efectos de alguna sustancia. ¿Lo sigue creyendo o le ha quedado claro que lo no? que yo he dicho son dos cosas claras. Que evidentemente como una persona que esté dando un golpe de Estado y prácticamente al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, ¿cómo va a dar una lectura leyendo y desde una oficina que no le pertenece? Porque en Palacio de Gobierno hay protocolos, Esa respuesta, hay oficinas, ¿sabe dónde está hay esa oficinas, respuesta? pero voy a terminar, hay oficinas y prácticamente el presidente termina dando lectura en un lugar que no está establecido para dar un mensaje a la nación. Y por eso nosotros lo que hemos pedido es un examen. Y ese examen, evidentemente, el Ministerio Público la tiene que ejecutar. Por otra parte, lo que nosotros, cuando nos hemos constituido a las instalaciones donde se encuentra el presidente de la República, le hemos consultado de por qué había hecho la lectura con el cual al presidente se destituye y hoy está encarcelado. Y el presidente tácitamente y así directamente me ha respondido que no recuerda. Congresista Bellido, solo algunas precisiones. Al presidente se le pidió someterse a un examen en efecto. Ha pedido incluso, o tras escuchar las declaraciones que usted hizo, él se ha negado. 2, está demostrado que el presidente ordenó el arresto de la fiscal. 3, está clarísimo que le dijo al comandante de la policía a través del ministro Willy Huerta, y es por eso que Willy Huerta está siendo investigado por la fiscalía, que utilice la fuerza para desalojar a los congresistas y cerrar el Parlamento. Pero eso el presidente se tiene que estaba en sus cabales. Es correcto. Pero la eso Fiscalía se lo tiene está que haciendo. investigar y Pero el lo que Ministerio hizo el Público tiene que aclarar Lo que hizo todo el esto. presidente fue un golpe de Estado. Y sobre eso no Un cabe hecho, ninguna duda. evidentemente, Ninguna todos esos duda. actos que es al margen de la Constitución, lo que yo tengo en mi tesis es lo siguiente. Todos los actos que ha hecho el presidente al margen de la Constitución eran prácticamente los elementos para su vacancia. Por tanto, la persona que ha escrito ese mensaje sabía que con ese mensaje ¿Quién fue? lo tenían que destituir, ¿Usted sabe ya quién lo fue? iban a destituir Ajá. al presidente de la República. Entonces, las investigaciones tienen que determinar los responsables. Betsy Chávez, Aníbal Yo Torres. yo no puedo acusar a la persona porque no es mi función determinar, no estoy en esa responsabilidad y el Ministerio Público tiene que transparentar las investigaciones que se tienen y se tienen que usted, identificar. el presidente pide a la policía que cuide a la familia de Torres, que cuide a la familia de Betsy Chávez. Él mismo da instrucciones a su familia y les dice a su esposa y a sus hijos, cojan sus cosas que nos vamos. Él estaba consciente. ¿No cree usted que en algún momento el propio presidente buscó esta situación, acorralado por las denuncias de corrupción, y pensó que podría victimizarse a través de un discurso de esta naturaleza, quedando como un perseguido político e inmediatamente huyendo a México? Evidentemente, las responsabilidades y los temas que están en investigación tienen que desarrollarse. Y esos hechos que se presumen que se han dado temas de corrupción, eso se tiene que dar al margen por los hechos que hoy está detenido. Porque no se ha comprobado y no se ha materializado ni sedición ni rebelión. De Por acuerdo. tanto, no se ha materializado. Lo único que tenemos es una lectura. No, una es lectura. que, a ver, estamos mal si por el hecho de que no se materializara el delito no está cometido, ¿no? Vamos, en un anuncio, es decir, yo no puedo decir,
yo intenté matar a alguien, acá está el plan redactado y eso me exculpa porque finalmente la pistola no gatilló o falló o no tenía balas. ¿Me Evidentemente, entiende? El evidentemente delito, estos hechos desde el momento en que se el tienen que presidente someter, coge el micro y dice que se disuelve el pero Congreso, estos hechos, él es el no, pero presidente estos y ahí hechos, ya había la estos comisión del hechos delito. se tienen que someter a las normas que están establecidas. Por eso, yo le entiendo, las investigaciones pero en se este están momento, efectuando. en este momento, ¿cómo se detiene al presidente en ese entonces cuando aún Está todavía bajo de investigación. presidente? Por Está eso, bajo, porque había cometido por un ejemplo, delito. lo que el día de hoy se ha convocado al Pleno es justamente para enmendar las irregularidades y los abusos que se han cometido en el proceso de detención, porque no se han abstuvo. cumplido. Usted se abstuvo. Por supuesto, no. A diferencia de lo que ocurrió con otros congresistas que votaron a favor del discurso presidencial. Pero escúcheme, el pleno de hoy, en principio, debo aclararle, es para analizar un documento que ha llegado Pero de eso la no Fiscalía corresponde. para La aclarar Fiscalía tiene que determinar, precisamente porque qué es pasó. que el Congreso no puede enmendar las irresponsabilidades del Ministerio congresista, Público. no de está ninguna entendiendo manera. usted. Betsy Chávez era jefa del gabinete. Tenía una protección. El presidente tenía una protección. Pero entonces, el Congreso ¿por qué tiene no que se han tomado las participar acciones al debido presidente? a la alta investidura Entonces, de los ¿por qué no protagonistas se han de esta usado los historia? mecanismos? Es que el que están mecanismo establecidos. es ese. La Fiscalía remite el documento Es que los mecanismos y el no pueden Congreso ser vota. posterior, Mávila. No pueden ser posterior. Es que primero él da el discurso y luego lo que toca es la investigación y el Pero, esclarecimiento. evidentemente. En ese orden. Pero evidentemente, si ¿por nos qué no se han hubiéramos tomado todos los adelantado y la procedimientos? Fiscalía lo denunciaba por golpista sin haber él intentado, pronunciado el discurso, anunciando que cerraba todo, entonces yo le entendería. Pero después de lo anunciado por el presidente y de las evidencias que se han conocido, lo que le toca a la Fiscalía en aras precisamente del debido proceso es decirle al Congreso, dada la alta investidura, si el presidente no hubiese sido, si Castillo no hubiera sido presidente y Betsy Chávez no hubiera sido ministra, y simplemente sean ciudadanos normales, la Fiscalía puede detenerlos inmediatamente pero ¿por qué ahora están, y procesarlos? ¿por qué están detenidos? ¿Por qué el presidente está detenido? ¿Por qué ya se ha dado la presión preventiva? Porque no se ha respetado el debido proceso. Flagrancia. No, ¿Sabe por usted eso. qué significa la flagrancia en la comisión de un delito? Pero a pesar de todo, estaba protegido el presidente de la República. Congresista Bellido, yo entiendo su posición y la misma pregunta que usted se ha hecho, créame, nos la hacemos todos los peruanos. ¿Qué pasó por la cabeza del presidente? Seguramente la investigación y la historia nos irán aclarando el final de esta incógnita. Muchas gracias. Gracias, le hemos dado 20 minutos Mávila, para que exprese usted aquí su opinión y la nota que viene a continuación es precisamente... reiterar que bajo los hechos como se han dado, su posición ha quedado clara. Yo Guido. solicito que después de estos 7 días, que el presidente sea investigado en libertad. De acuerdo. Porque eso es lo que corresponde. Esa es su posición y la Fiscalía continuará con el trámite. El presidente no está desprotegido, tiene abogados para ello. Así es. Tiene abogados. Muy bien, ha sido el congresista Guido Bellido, aquí con nosotros en los estudios de Panorama, y precisamente les decía que la nota